Hola, bendiciones, ¿cómo están todos? Perdón por la tardanza, gracias por conectarse, gracias por estar allí aguardando este momento de esta primera transmisión. Sepan disculpar algunos desperfectos que por ahí podrán notar en la transmisión, cosas que vamos corrigiendo, algunas con el tiempo, otras con su consejo, con su ayuda, con su asesoramiento en la primera transmisión. De verdad que tenía deseos de hacer esta conexión, tenía deseos de poder compartir con ustedes una palabra de Dios y buscaba el momento como para poder hacerlo, buscaba también encontrar los temas para poder unirnos y a través de la Biblia recordar algunas cosas que por allí se nos hayan olvidado en el tiempo, en nuestra vida, en nuestro crecimiento dentro del Evangelio. A veces vamos aprendiendo cosas nuevas y esas cosas nuevas van muchas veces reemplazando conocimientos anteriores y se nos van quedando un poco como olvidadas y es bueno recordarlas porque hay cosas que no pasan de época, que no pasan de tiempo, sobre todo aquellas que tienen la esencia de la eternidad como las cosas reveladas por Dios. Otra de las cosas que nos pasa es que Dios nos confirma algunas en las que ya venimos creyendo, sobre las que ya venimos trabajando. Y lo tercero que puede ocurrir también es que aprendamos cosas nuevas. Aprendemos aquellas cosas que no las sabíamos, que las ignorábamos o que las habíamos aprendido mal. Y entonces cuando aprendemos cosas nuevas o cuando nos damos cuenta que hemos estado aprendiendo algo o sabiendo algo de manera equivocada, allí pasan dos cosas. Si tenemos la decisión de incorporar eso nuevo y bueno que estamos aprendiendo, bien, desaprendemos entonces lo que habíamos estado mirando como mal y aprendemos de una buena manera. Así que bienvenidos a la transmisión a cada uno de ustedes que se van sumando. La idea es hacer estas transmisiones durante 3 días en la semana. Los lunes, los miércoles y los viernes en este mismo horario. Si habrá un cambio de horario en algún momento, obviamente lo comunicaré a través de este medio. Es posible que surjan preguntas durante la transmisión, que ustedes me hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, y para poder concentrarnos en el tema que voy desarrollando y no desviarme del estudio que deseo compartir con ustedes, les voy a pedir que me permitan responder las preguntas que vayan llegando al día siguiente de la transmisión. Es decir, que si nos organizamos vamos a tener lunes, miércoles y viernes a las 20 horas las transmisiones en vivo y los martes y los jueves y los sábados nos van a quedar esos 3 días como para poder a lo largo del día dar respuestas a cada una de las preguntas o interrogantes que ustedes hagan llegar sobre el tema. Quizás se pregunten por qué liberación, por qué arrancamos con el tema de la liberación espiritual. Es una serie de estudios que vamos a comenzar a compartir con ustedes. No es el único tema del que vamos a hablar, hay un montón de otros temas que vamos a ir sumando con la ayuda del Señor a lo largo de las transmisiones que podamos hacer, pero tengo una carga muy especial por este tema y les voy a compartir dos razones principales por las que elegí este tema de liberación. Una, por el interés. Es un tema que me ha gustado siempre, me ha atraído siempre desde hace ya varios años a lo largo del ministerio, el aprendizaje sobre el tema de la liberación, el incursionar en qué dice la Biblia sobre eso, en ver los relatos de la palabra de Dios sobre casos de liberación espiritual. Me refiero a la expulsión de demonios tanto de personas como de lugares. El otro es, una de las razones, le decía, es el interés. La otra de las razones es la necesidad. Creo que existe una gran necesidad dentro de la iglesia de fortalecer nuestro conocimiento, aquellos sectores de la iglesia que ya lo creen y que ya lo practican, pero también de aprendizaje en aquellas congregaciones que no tienen dentro de sus prácticas o dentro de lo que realizan en sus reuniones la administración de la liberación espiritual. No tienen quizá un grupo formado o una persona encargada cuando se encuentran con una situación en la que llega alguien que necesita ser ministrada en el área de liberación y de pronto queda el pastor solamente para hacerlo o a veces nadie para hacerlo y la persona puede llegar e irse de la misma manera en que llegó. Y lo otro es que creo que también el aprender acerca de este tema nos va a ayudar a nosotros, a la iglesia, a experimentar una completa y una absoluta libertad.
permítanme compartir por favor un pasaje de Hechos, capítulo 19, versículos del 18 al 20, donde cuenta, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata, o sea, en monto de dinero era muchísimo. Así crecía, dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué es que la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente? Porque había una reacción a esa palabra. Toda esta gente que había practicado la magia no solo comenzaban a congregarse, sino que venían y confesaban lo que habían hecho, renunciaban a lo que habían hecho, pero un paso más adelante también era deshacerse de todos los elementos que tenían que ver con lo que ellos habían practicado. Creo que ese es un faltante que nosotros necesitamos corregir como iglesia. Creo que un gran porcentaje de creyentes ha llegado a una congregación por necesidad, por curiosidad o por interés, luego de haber incursionado en un montón de prácticas relacionadas con el ocultismo, haberlas practicado, haberlas ejercido o haber consultado con alguna persona. Puede ser en busca de ayuda, puede ser porque no conocía otra cosa, porque le pareció que realmente Dios podía estar en alguno de esos lugares y que esa gente podía estar trabajando para Dios de alguna manera. Cualquiera sea la razón por la que se involucró en ese tipo de cosas, muchas veces llega a una congregación evangélica, se incorpora a la iglesia, comienza a congregar y ya no asiste más a esos lugares y piensa que con eso se acabó todo. Pero continúa conservando en su hogar elementos que le fueron entregados en esos consultorios, en esos lugares donde fue a consultar, recuerdos de haber asistido allí, fotografías tomadas en ese sitio, algunos objetos quizá todavía colocados en el marco de una puerta, en una pared, en el frente de la casa, enterrado por allí, en alguno de los patios donde le sugirieron que lo tenía que dejar, y piensa que como ya no fue más, todo eso se acabó, se terminó y comienza como una nueva vida en el Evangelio. El asunto es que este grupo de personas que describe aquí el libro de Hechos, que habían estado involucrados en las prácticas de la magia, no solo se arrepintieron, no solo confesaron, sino que se deshicieron de todos los objetos que tenían que ver con lo que ellos anteriormente habían practicado. Y es muy interesante que mencione aquí el valor de ese tipo de libros que ellos tenían, teniendo en cuenta que no era una época donde la imprenta pudiera reproducir en serie ninguno de estos tomos, eran libros escritos a mano, es decir, que de muchos de esos libros existía un solo ejemplar o muy reducida la cantidad que se podían llegar a hacer. Si a eso le sumamos que además de ser escritos a mano, muchos de esos libros de magia, de esos libros de no eran esos libros de magia no eran escritos con tinta, sino que muchas veces se utilizaba la misma sangre de los sacrificios para escribir con esa sangre ese tipo de libros. Entonces estamos hablando de ejemplares que eran no solamente en cuanto a lo económico muy importantes, sino que en lo espiritual para esa gente eran muy importantes y eran muy valiosos. Así es que cuando hablamos de que ellos los quemaban, les prendían fuego, se deshacían de ellos, estamos hablando de una conversión absoluta. Estamos hablando de realmente llegar a un punto donde dice no quiero tener absolutamente nada que ver con todo esto. Es decir, no había ningún arraigo, no había ninguna conexión, no había ninguna ligadura emocional ni económica con este tipo de libros. Porque ellos podrían haber pensado, bueno, valen mucho, me costó mucho dinero, ¿cómo me deshago de todo esto? Quizá lo vendo y otra persona me lo compra, recupero parte del dinero que me costó, o podría haber pensado, bueno, lo guardo por allí, si total no lo voy a leer más, no lo voy a consultar más, pero queda ahí porque me costó tanto, o podría tener incluso hasta una conexión afectiva con ese tipo de material. Si lo heredó de un padre, lo heredó de los abuelos, podía quedar como un recuerdo familiar y decir, bueno, yo la verdad que ya no tengo nada que ver con esto, no practico la magia, pero bueno, es un libro que me regaló mi abuelo, significa mucho para mí, es el único recuerdo que me queda. ¿Y por qué yo estoy mencionando esto? Porque son las situaciones con las que muchas veces uno se encuentra cuando ministra liberación y le dice a la persona, ahora
tiene que deshacerse de todo aquello que está conectado con lo que usted estuvo involucrado. Y allí surgen estas preguntas. Pero pastor, a mí me salió muy caro, gasté mucho dinero, yo pensaba si lo vendo a lo mejor recupero algo de la plata. La parte afectiva que mencionaba recién, es un recuerdo de familia, es lo único que me dejó mi papá o mi mamá, no tengo otra cosa y bueno, yo ya no lo voy a usar como libro de magia o como de parapsicología o cualquiera sea la práctica que menciona esa literatura, sino que lo voy a guardar solamente como un recuerdo. A eso súmele también imágenes, amuletos y talismanes, y un montón de las cosas que la gente cristiana ya y en el Evangelio ya piensa que si no le da el sentido que le daba antes, eso ya no tiene ninguna influencia sobre ello. Pero el solo hecho de tenerlo, de tener algo que está conectado con cosas que desagradan completamente a Dios, según Levítico 7:25, eso maldice tu casa. Se está abriendo puertas, se está introduciendo dentro de tu casa cosas que para Dios son de maldición. Entonces es que hay opresión dentro de la casa, entonces es que vas a sentir presencias extrañas dentro de tu casa, vas a tener dificultades para orar, vas a tener malos sueños permanentes, vas a sentir esas presencias extrañas allí, raras, todo ese ambiente opresivo. ¿Por qué? Porque hay todavía elementos allí. El mundo espiritual se maneja, como para entenderlo de alguna manera, en base a propietarios de marcas, pongámosle así. Usted compra un elemento, un producto con alguna marca, con algún sello de algún fabricante, y aunque usted lo compró, la fábrica o el sello o el logo de ese objeto muestra quién lo fabricó, a quién realmente le pertenece, aunque usted después lo haya comprado y lo esté utilizando. En el mundo espiritual es así. Cuando hay cosas que pertenecen al ocultismo, cuando hay elementos, objetos, literatura o lo que sea, que pertenece al mundo de la hechicería y de la brujería, del ocultismo, de los curanderos, del satanismo, de la magia, de la parapsicología, del espiritismo, cualquiera de todas esas ramas en las que opera el mundo de Satanás, bueno, hay como un cierto derecho que él tiene de poder afectar lugares y personas que están conectadas con elementos que le pertenecen y que le pertenecen a él. Por eso la idea de hacer este tipo de estudios. Porque la iglesia realmente, una de las preocupaciones, una de las cargas que tengo y por las que decidí comenzar esta serie, esta es una introducción en realidad a los estudios que vamos a ir teniendo en cada una de las transmisiones y respondiendo también las preguntas que ustedes vayan haciendo llegar a través de las redes sociales. Vamos a habilitar, no hoy, pero vamos a habilitar en alguna de las transmisiones un número de teléfono para que ustedes se puedan comunicar también con nosotros fuera del momento y el horario de la transmisión. Pero le decía, una de las cargas, una de las preocupaciones es que veo que hay un porcentaje muy importante de la iglesia del Señor que sobre estas cosas tiene una actitud peligrosamente ambigua, es decir, como que no están muy definidos con respecto a si está bien, si está mal, si es de Dios, si no es de Dios. Y noto cómo, que incluso lo compartí en un artículo que muchos de ustedes lo tienen que haber leído, sobre un regreso peligroso, le llamé a esa publicación, y era cuando aquellas personas que dejaron ya el espiritismo, ya no pertenecieron más a ninguna de las sectas o religiones o cultos espiritistas, porque llegan al Evangelio, pero ahora dentro del Evangelio uno descubre que cuando fallece algún ser querido o se acerca una fecha donde alguno de los seres queridos partió, le escriben en el Facebook y le dedican palabras, te extraño, que falta que me haces, o hace tanto que te fuiste, y posiblemente no lo estén relacionando con que lo que están haciendo es espiritismo, pero definitivamente lo es. Cualquier intento de comunicación, cualquier intento de contacto, el dirigirle una palabra, una carta, el hablarle, el tratar de establecer alguna comunicación, aunque no esperan respuesta del otro lado, obviamente, pero es espiritista. De hecho, hay canciones evangélicas con contenidos espiritistas, como la canción Yo te extrañaré, y tantas otras canciones que le hablan a personas que murieron y en las que supuestamente el muerto les responde y le dice yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy con Dios.
Bueno, eso es una sesión espiritista. Se entiende que es espiritismo fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia puede que algunos lo justifiquen como diciendo, bueno, es el dolor, es un desahogo, yo sé que no me escucha, sé que no me ve, pero es que siento la necesidad y extraño. Y al bajar esas defensas emocionales se involucra en cosas espirituales que Dios reprueba y rechaza completamente. Otra de las prácticas que quizá no lo vean como realmente es y lo ven como algo inocente, es que quienes estuvieron involucrados en idolatría, que tenían sus estampitas y sus imágenes de santos y de gente fallecida y le encendían velas y le hacían pedidos y todo eso, hasta imágenes mismas de María, imágenes supuestamente de Jesús, de la religión que practicaban anteriormente. Bueno, llegaron al Evangelio y ya esas estampitas se deshicieron de ellas. Dice, yo ya no tengo más la estampita de Jesús, ni de santo ni del otro santo, ni de María. Pero ahora resulta que toman de vuelta esas mismas imágenes de Jesús, le colocan un versículo bíblico y lo envían y lo convierten en una cadena, lo ponen en su Facebook, como si fuera Jesús diciendo yo no temas, yo estoy contigo, y la imagen católica de Jesús, o la imagen mormona de Jesús, o la imagen espiritista de Jesús, o la imagen de los testigos de Jehová de Jesús, esas imágenes de un falso Jesús, acompañadas de un versículo bíblico, es como que es Jesús el que está hablando. Y ya habías dejado la idolatría, ya te habías deshecho de las estampitas, ya no le prendías velas a las imágenes. Pero ¿qué estás haciendo ahora? Repartiendo versículos con las mismas imágenes a las que un día habías renunciado. Por eso digo, es un regreso peligroso. Y eso genera un sincretismo espiritual, una mezcla espiritual. Y es obvio que si uno a eso no lo ve como malo, no lo va a rechazar. Y si uno no lo rechaza, tampoco lo va a confrontar. Por eso es que muchas veces algunas personas se molestan cuando uno toca este tipo de temas. Si a eso le sumamos que cantantes del ámbito evangélico, muy reconocidos, muy influyentes, referentes para muchos, avalan el Halloween, avalan el San Valentín, avalan el pedirle a Santa Claus como que no es malo, enseñan que las imágenes católicas no son idolatría. Si tenemos pastores reconocidos y maestros internacionales recomendando hacer yoga, tenemos realmente un problema dentro del ámbito de la iglesia. Y esto es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque estamos en una época, estamos en un tiempo espiritual donde el engaño se va a ir incrementando en la medida que va pasando el tiempo. Todo se está preparando para el nuevo orden mundial. Lo estamos viendo por todos lados. Para un gobierno de un anticristo, para un deseo de unificar religiones, de unificar moneda, de unificar idioma, de unificar países, de unificar economía, de unificar absolutamente todo. Todo va apuntando para allá, para el cumplimiento de la palabra de Dios. Es decir, que nos estamos encontrando con una sociedad que cada vez está más abierta y más predispuesta al mal que al bien. Estamos en una sociedad donde se crean unos ambientes horribles. Es decir, nosotros mismos vivimos en un país donde alegremente salen personas a la calle a pedir que les permitan matar a sus hijos de manera legal, segura y gratuita, entre comillas, en ese deseo de muerte que hay en nuestra nación. No podemos nosotros estar distraídos, estar con nuestra mente dispersa, perder nuestra identidad como iglesia, porque terminamos aceptando cosas que no deberíamos estar aceptando. Terminamos siendo ambiguos en cosas en las que deberíamos ser determinantes, pero muy determinantes. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando comenzamos a pensar igual que la sociedad, a actuar igual, a creer igual, ya no hay diferencia. Ya la sal pierde su sabor, la luz empieza a apagarse y falta esa guía de la iglesia en medio de la sociedad. Es lógico. Jesús dijo que el mundo ama lo suyo. Es lógico que cuando uno plantea verdades desde el punto de vista de la palabra de Dios, va a generar molestia, va a generar malestar, va a generar rechazo. Pero queridos amigos y hermanos, nosotros no estamos puestos aquí en la tierra para caerle simpática a la gente. No somos un partido político que busca adeptos y que la gente nos vote. Somos una iglesia que tiene un mensaje, que no lo puede modificar, no lo puede cambiar porque a la gente no le guste. Tenemos la responsabilidad de entregar la carta tal como fue escrita. Imagínese usted si alguien de su familia le envía una carta y el cartero la abre en el camino, abre el sobre, lee la carta y no está muy de acuerdo con lo que dice la carta. Entonces él la escribe de vuelta y le quita cosas, le agrega otras y le trae una que a su entender a usted le va a caer mejor.
Usted no se va a sentir engañado o estafado porque, no, yo quiero la original, la que me escribió mi familia, mi pariente, con lo que venga. Buena noticia, mala noticia, reclamo, queja o lo que sea, pero quiero la carta original, no quiero que el cartero en el camino la edite y la falsee y me la modifique, porque ya no es la carta que me mandaron, es otra cosa. Por eso el apóstol Pablo decía que no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que han pervertido el evangelio, lo han cambiado, lo han modificado. Es decir, hay carteros que no les gustó lo que decía la carta y empezaron a borrar cosas, empezaron a tachar cosas y empezaron a agregar. Y entonces lo empezaron a convertir en una carta que sea un poquito más linda para recibir, algo más lindo para leer, algo más entretenido. El esfuerzo de la iglesia, de un gran sector de ella, por no parecer aburridos, por no parecer mala onda, por no caerle mal a la gente, nos ha quitado identidad. Y al perder identidad perdemos peso, perdemos fuerza y perdemos respaldo. Y la única manera en la que nosotros podemos vencer esta batalla es con la ayuda de Dios. Pero no nos va a ayudar si nosotros no estamos trabajando para Él. Si cambiamos el contenido de la carta, si transformamos el mensaje original en algo que a la gente le va a gustar mucho más escuchar que lo que realmente dice la Biblia. Por eso la preocupación, por eso la carga. Creo que nos va a ayudar un montón lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas transmisiones. Primero porque vamos a descubrir quizá que hemos estado haciendo cosas, aceptando cosas que no las deberíamos haber aceptado. Nos va a ayudar a comenzar a liberarnos completamente. Quizá hay en algunas casas todavía algunos viejos delantales de la Escuela Científica Basilio, algún viejo carnet de socio de esa escuela, alguna fotografía de alguna sesión espiritista. Quizá todavía hay libros de magia ahí, que están guardados ahí porque se te salieron muy caros, porque son un recuerdo de familia, amuletos, medallas, dibujos que hiciste, imágenes que compraste, imágenes que tallaste, recuerdos que te trajiste de algún viaje a algún país y que lo tenés como recuerdo y vos decís, no, pero yo no lo adoro, yo no le prendo, está nada más ahí porque, bueno, fue un viaje que hice y el único recuerdo que me traje. Pero vamos a comenzar a ver las cosas con otros ojos y con otra mirada. Y cuando comenzamos nosotros a romper todas esas cosas de nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos puede convencer de eso, cuando la palabra nos confronta, por eso me gusta que el versículo 20 del libro de Hechos que leímos dice, y la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente. Es muy bueno que esto suceda. Tiene que prevalecer la palabra del Señor. Porque si no vamos a tener hermanos nuestros a los que no les estamos ayudando. Porque si llegan con opresión, si llegan con ataduras espirituales, si llegan necesitando liberación y nosotros en lugar de ministrarles liberación, les damos mensajes motivacionales para que se sientan campeones y que ellos pueden y declaren proféticamente realidades de prosperidad y declaren sobre ellos un montón de cosas que no les van a venir, que no van a ocurrir. Lo único que vamos a hacer es sumarles frustración tras frustración. Es como creer que podemos convencer motivacionalmente a un lisiado que él puede ganar la carrera. Si no le ayudamos a arreglar el problema de las piernas, si no le enseñamos cómo sanar su problema de las piernas, si no le ayudamos a levantarse, si no le ayudamos a fortalecerse, a sanarse, a estar bien para salir adelante, solo lo vamos a convertir en un frustrado, a alguien que va a creer que no califica, que no alcanzó el nivel que debería, confesando cosas que no van a pasar. A mí me gusta el pasaje cuando Jesús sana al hombre que tenía seca la mano derecha, porque estaba sentado en el fondo. Jesús dice que lo llamó al frente, le dijo, ponte en medio, extiende tu mano, una mano que él no quería que nadie la viera. Pero reconocer la necesidad de este hombre le ayuda a encontrar el milagro. Y muchas personas necesitan que se les ministre liberación. A veces la única respuesta que reciben es, y bueno, ore, ayune, busque al Señor, no deje de congregarse, porque pareciera ser que el solo hecho de congregarse le va a resolver todos los problemas. Pero si se congrega y no le ministran, si se congrega y no se le enseña, si se congrega y no le ayudan, está yendo a un lugar, como venía este hombre con la mano seca, a todas las reuniones de la sinagoga. Como el endemoniado que estaba en el templo, ¿cuántas ceremonias habrá participado? ¿Cuántas reuniones habrá participado? Hasta que un día entró Jesús en el templo.
Y el demonio se manifestó y el endemoniado quedó libre. Cuando uno no ha roto completamente y no se ha deshecho de aquellas influencias y de aquellos elementos y de aquellos objetos, uno cae en un sincretismo espiritual. Y tiene cosas nuevas que aprendió dentro de la iglesia mezcladas con cosas viejas que traía de antes. Recuerdo que en una oportunidad una profesora de un instituto bíblico estaba enseñando a la clase. No sé cómo surgió el tema de los ruidos que se escuchaban en casas, de la gente que sentía presencias extrañas. Y le preguntaron sobre eso y le dijeron, ¿y eso qué es, hermana? ¿De qué se produce eso? Y la profesora de esa clase de instituto le dijo, esas son almas que están penando, hay que orar mucho para que vuelvan a su lugar. ¿De dónde sacó esa respuesta? Obviamente de la Biblia no. La sacó de las costumbres culturales, de las creencias populares de la gente que piensa que el alma del que murió queda allí y que por eso hace ruido, porque quiere que le ayuden a encontrar su lugar. Todo eso es espiritista. No tiene raíz, no tiene fundamento en la palabra del Señor. Y ahí tenemos a alguien que estaba dando una clase de Biblia por un lado y dando una clase de espiritismo por el otro. ¿Cuántas personas quizás están engañadas pensando que lo que tienen son dones espirituales de revelación y todo lo que tienen la misma influencia espiritista de adivinación que tenían antes cuando llegaron? Pero nunca se les ministró liberación, no renunciaron, no están libres de eso. Y están con todas las buenas intenciones de servir a Dios, pero las herramientas que están usando no son de Dios. Y hasta terminan siendo un caballo de Troya, un elemento que el enemigo termina usando infiltrado dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Me llama la atención que en una época donde cada vez hay más endemoniados, hay cada vez menos liberaciones. Voy a repetir la frase, en una época donde cada vez hay más endemoniados, cada vez hay menos liberaciones. Cada vez hay menos lugares, congregaciones o ministerios donde la gente puede ir a recibir liberación. ¿Y sabe lo que quiero dejarle como inquietud para ir llegando casi al cierre de esta transmisión, que van a ser 30, quizá 40 minutos, en eso van a rondar las transmisiones, para no tomar mucho de su tiempo y aprovechar al máximo el tiempo que nosotros podemos aprovechar desde aquí. Desde hace ya varios años que he ido aprendiendo sobre liberación y en teoría y práctica, las experiencias me han ido ayudando a discernir un montón de cosas en el campo de la liberación espiritual. Y quiero dejarle esta inquietud para que la piensen y entiendan el porqué de esta charla, el porqué de estos estudios. Porque más del 90% de las personas a las que les he ministrado liberación eran evangélicas y estaban en una iglesia. Es decir, que menos del 10% de todas las personas que he ministrado liberación, incluyo campañas evangelísticas, incluyo noches de liberación en lugares que eran fuera del ámbito de la iglesia, en clubes, en teatros, en diferentes lugares fuera del ámbito de la iglesia. Pero menos del 10% de las personas que he ministrado liberación eran de gente de fuera de la iglesia. Quizás familiares o vecinos de buen evangélico, y llegamos hasta allí. Pero más del 90% congregaban. Muchos de ellos ministraban en sus lugares de reunión. Y la idea de esto no es cargar con la culpa o responsabilizarlos por falta de conocimiento, por falta de ministración, porque mucha gente llega a los lugares de reunión, empieza a congregar, empieza a aprender cómo es todo, su interés le lleva a tener deseos de colaborar, quiere ayudar, quiere involucrarse, quiere trabajar, quiere servir. Siempre, como los obreros son pocos, como dijo Jesús, se incorporan nuevas personas a que vayan trabajando dentro de la iglesia. Y así como llegó, aprendió, se preparó, se capacitó, empezó a servir. Pero lo que traía dentro suyo nunca se fue. Lo que traía en su vida nunca se fue. Nunca se rompió. Recuerdo una
una convocatoria de líderes en un ministerio en el que estuve trabajando por varios años. Se convocó específicamente a toda la gente de la iglesia que quisiera trabajar, que quisiera servir al Señor. De allí se seleccionó un grupo de personas que iban a tener la misión de visitar los hogares de los hermanos, porque habíamos tenido actividades evangelísticas, había llegado gente nueva, necesitábamos hacer un trabajo de visitación. Comenzamos a preparar a la gente de visitación en cómo visitar prácticamente, no mucho más que eso. Y recuerdo que una de las personas que teníamos en la lista de posibles obreros, de posibles personas que iban a visitar, por faltar alguna de las reuniones, voy a su casa para ver cómo estaba, qué necesitaba, por qué había dejado de venir. Y dentro de la charla que tengo con él, me saca unos libros que tenía en una caja de cartón, saca un libro sobre espiritismo y lo agita así delante de su cara para que yo lo vea y dice, acá también hay poder, me dijo. Dice, yo muchos años estuve acá adentro, dice, y aprendí muchísimo. Por eso yo quiero trabajar, dice, para Jesús, porque yo creo en Jesús y allí le pregunto yo, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Y bueno, dice, Jesús es un espíritu de luz y fue el 7º hijo de María, me dice él, convencidísimo de lo que me estaba diciendo por el libro que él había estudiado. Entonces pensé, y nosotros estábamos por mandar a este hombre a visitar hogares de evangélicos para supuestamente confirmarlos en la fe, integrarlos, fusionarlos un poco más con la iglesia, con la congregación. Ese fue uno de los casos. Otro de los casos, una familia que quería tener casa de oración, que ya había invitado a algunos vecinos y bueno, quería abrir su casa para oración. Comenzamos a ir a visitar su hogar y a juntarnos con los vecinos que todavía no llegaban a la iglesia, digamos, y solamente llegaban a la casa de ella. Bien, nosotros estábamos allí 2 días a la semana, los miércoles y los viernes. El asunto es que en esta casa, esta dueña de casa, que congregaba con nosotros, tenía los miércoles y los viernes el culto de oración, los martes y los jueves enseñaba yoga. La misma. O sea, la gente iba el martes a yoga, el otro día iba al culto. Ahora, no averiguamos tampoco mucho sobre eso. No sabíamos hasta que nos enteramos y bueno, definitivamente no podía continuar esa casa de oración, el lugar donde hacía yoga, o yoga o oración, no podían convivir las dos cosas, o sea, cristianismo e hinduismo compartiendo días de la semana. Por eso repito, que vamos a tener estos temas. Yo agradezco que se hayan conectado. No he leído ninguno de los comentarios que seguramente están haciendo o preguntas que están llegando. Les repito, para quienes se conectaron recién, ya estamos en el cierre, vamos a orar para cerrar esta transmisión. Como va a quedar esto video grabado, te lo va a poder reproducir y ver de nuevo cuantas veces quiera acá en el Facebook. Pero los lunes, miércoles y viernes, con la ayuda del Señor, a las 20 horas nos vamos a encontrar todos aquí. Y martes, jueves y sábado voy a tomarme ese día para responder las preguntas que hayan ido llegando a esta transmisión. Vamos a orar al Señor para darle gracias por esta primicia que le damos al Señor de esta primera transmisión en vivo acá desde casa para todos ustedes y con un montón de temas más que vamos a compartir. Padre, te doy gracias, te bendigo, agradezco, Señor, que nos hayas abierto este tiempo, este espacio, y por cada familia, por cada persona que se conectó y que van a ver el video, que lo van a reproducir, que lo van a compartir con otras personas. Quiero darte gracias, Señor. Sabes que la intención de mi corazón es poder dar a conocer aquello que aprendí, dar a conocer aquello que me enseñaste y poder ayudar y poder servir a través de la enseñanza. Padre, te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado allí, gracias por haberse conectado. De verdad, aprecio un montón que se hayan sumado a esta transmisión. Si este video le ha sido de mucha bendición, compártalo también con sus contactos. Ya vamos a habilitar un número de comunicación dentro de las próximas transmisiones para que podamos tener un contacto más fluido incluso entre transmisión y transmisión.
Un abrazo para todos, les bendigo.